Era poco más de la 1 de la mañana del 14 de mayo de 1983 en el condado de Orange, California. El oficial Sterling y el sargento Jaguar estaban de servicio en la autopista de San Diego cuando vieron un Toyota Celica marrón conduciendo de manera muy extraña. Fueron a detener el auto y fue entonces cuando lo encontraron cara a cara. Aún no lo sabían, pero estaban mirando al asesino más buscado de los últimos 10 años. El hombre se quedó allí derramando cerveza en el suelo y con los pantalones desabrochados. Accedió a hacerse una prueba de alcoholemia, la cual obviamente no pasó. Cuando estaban a punto de arrestarlo por conducir ebrio, sintieron que algo no estaba bien, como si les faltara algo grande. El sargento Jaguar revisó el auto y encontró algo que lo perseguiría para siempre: un joven en el asiento del pasajero sin vida. Esta fue la escena que el asesino no había registrado en su lista secreta, que tenía más de 67 víctimas que se habían enfrentado a horrores inimaginables. Randy Kraft nació el 19 de marzo de 1945 en Long Beach, California. Era el cuarto hijo y el único hijo de Opal Lee y Harold Herbert. El padre de Kraft se había mudado a California desde Wyoming semanas después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y también encontró empleo como operario de producción en Douglas Aircraft Company. Se le unieron su esposa y sus 3 hijas. La familia Kraft vivía modestamente, y la madre de Kraft tomó varios trabajos para complementar el salario de la línea de ensamblaje de su esposo. La madre de Kraft inicialmente encontró empleo como costurera en una fábrica de ropa de Westminster antes de obtener empleo como cocinera en una escuela local. Opal siempre encontró tiempo para sus hijos. En 1948, Kraft se mudó a Westminster en el condado de Orange para asistir a clases aceleradas en la escuela secundaria de la calle 17. Después de terminar la escuela secundaria en 1963, fue a la Universidad para Hombres de Claremont, en la pequeña ciudad de Claremont. Randy se interesó en muchas cosas. Allí se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva y se metió realmente en la política. En 1964, incluso apoyó públicamente la guerra de Vietnam y ayudó a hacer campaña a favor de Barry Goldwater, el candidato presidencial republicano. Randy también trabajaba en un bar local y estaba tan ocupado que comenzó a tomar Valium para ayudarle con su estómago y sus dolores de cabeza. Sin embargo, con el tiempo sus amigos se preocuparon por la cantidad de medicina que tomaba. Sus calificaciones comenzaron a bajar, comenzó a beber, jugó al póker toda la noche e incluso reprobó su clase de econometría, lo que retrasó su graduación 8 meses. 1968 fue un gran año para Randy. Obtuvo su título en economía y cambió sus opiniones políticas de derecha a más democráticas, incluso trabajando duro para Robert Kennedy. Ese mismo año, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Demostró que era realmente inteligente con un coeficiente intelectual de 129, por lo cual lo enviaron a la base de la Fuerza Aérea Edwards en el condado de Karna, California, un lugar con alta seguridad. Pero en 1969, la vida de Randy cambió drásticamente cuando le dijo a su familia y amigos que era gay. Ellos lo aceptaron, pero los militares no lo hicieron y se vio obligado a irse. Sintiéndose deprimido, Randy volvió a ser camarero y luego se convirtió en camionero en Huntington Beach, impartiendo cursos en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Allí conoció a Jeff Graves, un chico más joven de Minnesota, con quien comenzó a salir, y parecía que Randy estaba recuperando su vida, pero tenía un oscuro secreto. En marzo de 1970, mientras deambulaba por Huntington, Randy conoció a Joseph Alvin, un joven que se había escapado de casa. Randy lo invitó a vivir juntos, lo cual parecía agradable, pero tenía malas intenciones. Después de llevar a Joseph a su apartamento, Randy lo drogó y lo atacó. Joseph logró escapar mientras Randy estaba en el trabajo, y un transeúnte vio el mal estado de Joseph y pidió ayuda. Joseph fue llevado al hospital donde le contó a la policía que Randy lo había drogado y golpeado, pero no mencionó el abuso. La policía fue al apartamento de Randy sin una orden judicial y, temiendo por sus trabajos, decidieron no presentar cargos, dejando a Randy libre para seguir con sus andanzas.
Nuevamente a finales de 1971, la policía encontró un cuerpo en descomposición no identificado en la autopista Ortega. La víctima era Wayne Joseph Duquette, un camarero de 30 años. La autopsia indicó que murió por intoxicación por alcohol. El 20 de septiembre de ese año, la investigación se estancó sin pistas sobre la ropa de Wayne o su asesino. El 26 de diciembre de 1972, la policía en la autopista 405 en Seal Beach encontró el cuerpo del marinero Edward Daniel Moore, de 20 años, que tenía en las muñecas y los tobillos una marca de golpe. Su cara tenía marcas de mordeduras de un instrumento contundente y, sorprendentemente, un calcetín metido en su recto parecía como si lo hubieran arrojado desde un vehículo en movimiento. 6 semanas después, el 6 de febrero, la policía encontró el cuerpo de un hombre de entre 17 y 25 años cerca de la terminal de la autopista Island. No pudo ser identificado, pero al igual que Edward Moore, tenía un calcetín relleno de manera similar. La policía sospechaba que el mismo asesino estaba detrás de estos crímenes, pero el culpable permaneció prófugo a medida que aparecieron más víctimas. El 9 de abril, Kevin Clark Bailey, de 17 años, fue encontrado junto a un camino en Huntington Beach. Había sido castrado y sodomizado. 13 días después se encontró otro cuerpo desmembrado y se le dio el nombre de John Doe. El 30 de julio, Ronnie Jean Wiba, de 20 años, fue encontrado estrangulado, lo que sugiere que había sido inmovilizado y colgado antes de morir. El año terminó con otro descubrimiento espantoso. El 29 de diciembre, Vincent Cruz Mestas, estudiante de arte de 23 años, fue encontrado muerto en las montañas de San Bernardino. Era abiertamente bisexual. Al igual que en varias víctimas anteriores, le había sido introducido un calcetín en su recto. Las manos habían sido cortadas de su cuerpo y nunca fueron encontradas. En noviembre de 1974, se habían encontrado 5 víctimas más al lado o cerca de las principales carreteras del sur de California, 3 de las cuales habían sido vinculadas de manera concluyente con el mismo asesino. 2 de estas víctimas, Eugene Little, de 20 años, y James Dale Reeves, de 19 años, habían sido encontrados junto a una autopista con objetos extraños insertados en sus cuerpos, mientras que el cuerpo de la tercera víctima, el infante de marina Roger Edward Dickerson, de 18 años, mostraba evidencia de marcas de mordeduras similares a varias víctimas anteriores. El 3 de enero de 1975, secuestraron y asesinaron a un estudiante de secundaria de 17 años llamado John Luz. El joven fue visto por última vez subiendo a un autobús en Long Beach. Su cuerpo estrangulado fue encontrado al día siguiente abandonado en Sunset Beach, con un objeto extraño sobresaliendo. Las marcas de arrastre a lo largo de la playa cerca de donde se encontró su cuerpo sugirieron que 2 individuos habían llevado el cuerpo al agua. 2 semanas después de este asesinato, el 17 de enero, el cuerpo de un joven de 21 años llamado Craig Jadus fue encontrado desechado en el estacionamiento del Hotel Golden Sails, cerca de Pacific Coast Highway y Loins Drive en Long Beach. Jadus había sido estrangulado hasta morir con un trozo de cuerda, posiblemente un cordón de zapato. Un total de 14 víctimas cuyos cuerpos habían sido encontrados desechados en 4 lugares separados, en todos los condados durante los 3 años anteriores, habían sido vinculados con el mismo asesino. Todas las víctimas habían sido hombres caucásicos con características físicas similares. El 29 de marzo de 1975, Keith Crotwell y su amigo Kent May dejaron su casa para hacer autostop hacia el sur sin darse cuenta del destino que les esperaba. 2 hombres de un estacionamiento de Long Beach subieron a su Ford Mustang. Los jóvenes recibieron cerveza y Valium mientras el vehículo conducía de manera aleatoria y sin rumbo alrededor de Belmont Shore y Seal Beach. La policía comenzó a buscar de inmediato y pronto recibieron un aviso de 2 jóvenes que dijeron que vieron a Crotwell y a May en un Mustang blanco y negro acelerando hacia un estacionamiento. El conductor rápidamente se inclinó, abrió la puerta del pasajero y empujó a May al suelo. Estaba casi fuera de sí, probablemente por la bebida o las drogas. Vieron a Crotwell desplomado antes de que el auto se alejara a toda velocidad en la noche. Un mes después encontraron la cabeza de Crotwell en un muelle cerca del puerto de Long Beach.
La policía recorrió la ciudad en busca de pistas para encontrar al conductor. Finalmente obtuvieron un nombre: Randy Kraft. El 19 de mayo fue interrogado y admitió haber recogido a Crotwell, pero afirmó que lo dejó en un café y no sabía nada más. También dijo que su auto se estrelló más tarde y que tuvo que llamar a una grúa. Aún así, su compañero Jeff respaldó su historia. Los detectives de Los Ángeles no le creyeron, pero los fiscales del condado no lo acusaron debido a la falta de pruebas y porque no pudieron encontrar el resto del cuerpo de Crotwell ni determinar cómo murió, por lo que Jeff quedó libre nuevamente. Después de un periodo de calma, su ola de crímenes empeoró. El 31 de diciembre, Mark Hall, de 22 años, fue secuestrado, atado a un árbol en un cañón, donde Kraft abusó de él. Le cortó las partes íntimas, se las metió en el recto, lo quemó con un encendedor en el pecho, la nariz y las mejillas, le sacó los ojos y luego lo atacó con un cuchillo hecho de una botella rota. Y como si eso no fuera lo suficientemente horrible, Mark fue asfixiado metiéndole hojas y tierra en la garganta. Cuando la policía encontró el cuerpo de Mark, se sorprendieron y la autopsia reveló que estuvo vivo durante gran parte de esta terrible experiencia, lo que llevó a la policía a perfilar al asesino como altamente inteligente, metódico y organizado, posiblemente con antecedentes militares, observando el uso de cinta quirúrgica en la nariz de varias víctimas, una técnica utilizada en el ejército para prevenir la descomposición del cuerpo después de la muerte. El 24 de enero de 1976, investigadores de diferentes partes del sur de California se reunieron en el condado de Orange para discutir cómo iban a continuar con la búsqueda. Mientras tanto, Kraft vivía una vida pacífica. En los meses siguientes terminó con Jeff Graves y pronto encontró un nuevo amor en Jeff Seelig, un aprendiz de panadero de 19 años. Se mudaron a Laguna Hills, se prometieron el uno al otro para siempre y compartieron una pasión por los tríos. A menudo recogía gente de las carreteras para complacer sus fantasías. Durante este tiempo, Kraft no era violento y parecía que su relación había saciado su sed de sangre. Pasó casi un año sin cometer ningún delito hasta que volvió a atacar el 10 de diciembre, matando a un joven de 19 años, Paul Joseph. Aunque el cuerpo nunca fue encontrado, su nombre estaba en la lista de víctimas. Después de eso permaneció oculto, pero el 16 de abril de 1978, estranguló a Scott Michael Hughes después de drogarlo con Valium y le extirpó uno de sus testículos. El cuerpo de Hughes fue encontrado completamente vestido excepto por los cordones de sus zapatos. El 11 de junio, Roland Gerald Young, de 23 años, fue encontrado cerca de una autopista de San Diego, mutilado y apuñalado, y luego arrojado desde un vehículo a alta velocidad. 8 días después, el cuerpo del marino Richard Allen Keith fue encontrado en Moulton Parkway, mostrando signos de estar vinculado con el estrangulamiento como causa de la muerte y el alcohol en su sistema. A pesar de los esfuerzos continuos, la policía no pudo localizar al asesino ni salvar a las víctimas, incluido Keith Arthur King, un joven de 23 años encontrado junto a la Interestatal 5 estrangulado con los cordones de sus zapatos en el cuello. En el hospital descubrieron que había ingerido grandes cantidades de paracetamol y alcohol y que tenía quemaduras en el pecho. Murió poco después. El 29 de septiembre, Richard Anthony Crosby, de 20 años, fue encontrado muerto en circunstancias similares a lo largo de la autopista 71 en San Bernardino, habiendo desaparecido el día anterior mientras hacía autostop. El estrangulador de California, como lo apodaron los medios, tenía a la región atemorizada con todos los oficiales en alerta por el próximo crimen. El 12 de noviembre de 1978, el cuerpo del camionero Michael Joseph Inder Beaton fue encontrado cerca de la autopista de San Diego, castrado como los demás. Además, había sido violado con un objeto extraño y había sufrido quemaduras similares a las infligidas a la víctima Mark Hall 2 años antes. La causa de la muerte figuraba como asfixia. Los ataques de Kraft se hicieron menos frecuentes y el siguiente ocurrió en julio de 1979 en una carretera. Donnie Harold Crystal, un marinero de 20 años, murió por intoxicación aguda por alcohol con signos de haber sido atado y torturado. 2 meses después,
se encontraron partes del turista británico Keith Anthony Jackson, de 21 años, en bolsas de basura detrás de una gasolinera en Long Beach, con un calcetín encontrado insertado en su recto. Solo se encontraron la cabeza, el torso y la pierna izquierda de Jackson 2 semanas después. El 14 de septiembre, el cuerpo de Gregory Wallace Jolley, de 19 años, fue encontrado en Lake Arrowhead. Jolley había sido castrado y su cabeza y piernas habían sido cortadas. Después de su muerte, sus pertenencias fueron encontradas en la casa de Kraft el 18 de febrero de 1980. El cuerpo de Mark Alan Marsh, de 19 años, fue arrojado cerca de la autopista Templin. Fue visto por última vez haciendo autostop hasta Buena Park ese verano. El trabajo de Kraft lo llevó a Oregón, donde permaneció en Portland y reclamó 2 víctimas más. Michael Sean O'Fallon, un recién graduado universitario que hacía autostop por todo el país, fue víctima de un conductor que lo drogó y estranguló. Su cuerpo fue encontrado cerca de Salem al día siguiente. Se cree que Kraft mató a un hombre que se estima tenía entre 35 y 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado junto a una autopista en la ciudad de Woodburn. Kraft lo obligó a tragar un nivel tóxico de Valium y paracetamol antes de estrangularlo con una cuerda en septiembre. Kraft regresó a California y reanudó sus crímenes, esta vez involucrando a Robert Loggins, con quien tomó fotografías incriminatorias. Las fotografías que se encontraron posteriormente en posesión de Kraft muestran a Loggins en la sala de estar de Kraft, desplomado completamente vestido en su sofá, aparentemente intoxicado y en varias posturas pornográficas desnudas. Todas estas imágenes muestran a Loggins con los ojos cerrados. Se desconoce si la víctima estaba viva o muerta cuando fueron tomadas el 10 de abril de 1981. Secuestró a Michael Cluck mientras hacía autostop y lo mató brutalmente con 31 golpes en la cabeza después de agredirlo y arrojar su cuerpo cerca de la Interestatal 5 en Oregón. 4 meses después, el cuerpo parcialmente vestido de Christopher Allen Williams fue descubierto en las montañas de San Bernardino. Había ingerido varias drogas y una toalla de papel metida en sus fosas nasales le hizo ahogarse con su propia mucosidad. A principios de 1982, la relación entre Kraft y Selig se había visto empañada por peleas y episodios de separación temporal. En un esfuerzo por resolver sus diferencias personales, la pareja comenzó a asistir a sesiones semanales de asesoramiento en Huntington Beach. Estas sesiones comenzaron el 22 de junio de 1982 y luego la brutalidad de los asesinatos se intensificó. Raymond Davis, de tan solo 14 años, desapareció mientras buscaba a su perro en Echo Park. 12 días después fue encontrado descompuesto bajo plomo, con las muñecas atadas y un cordón de zapato alrededor de su cuello. Robert Avala, de 16 años, fue encontrado muerto en circunstancias similares. Lo habían estrangulado con un trozo de cable de altavoz estéreo. No se sabe que Kraft haya vuelto a matar hasta el 1 de noviembre de 1982, cuando secuestró y asesinó a un hombre de Modesto de 24 años llamado Ara Michael Lane. Lane fue visto por última vez haciendo autostop hacia el condado de Orange en busca de trabajo. Su cuerpo no fue encontrado hasta enero de 1984, abandonado en una ladera cerca de la ciudad de Ramona. 4 semanas después del asesinato de Lane, el cuerpo desnudo de Brian Witcher, de 26 años, fue arrojado de un vehículo en movimiento junto a la autopista Interestatal 5, cerca de la ciudad de Wilsonville, Oregón. Witcher había ingerido altos niveles de alcohol y Valium, pero murió por asfixia el 3 de diciembre de 1982. El viejo Anthony José Silvera, de 29 años, desapareció mientras hacía autostop. 2 semanas después, su cuerpo fue encontrado mostrando los mismos signos que las víctimas anteriores. Después de este asesinato, Randy se fue por negocios y regresó con la chaqueta militar de Silvera, listo para más víctimas. Pero antes de regresar se detuvo en Michigan y se quedó en el Hotel Grand Rapids, donde conoció a Dennis Salt y a Christopher Sean. Los drogó y agredió. Luego asesinó a Dennis por asfixia y a Christopher estrangulándolo con un cinturón después de insertar un bolígrafo en la uretra de Christopher. Sus cuerpos fueron encontrados el 9 de diciembre de 1982 en un campo abandonado cerca del hotel. Dejó las llaves de Bourne y la chaqueta de Silvera en su habitación antes de huir. Ese mes, en Portland,
mató a Lance Tagg, de 19 años, dándole una sobredosis de drogas y asfixiándolo con un calcetín en la tráquea. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente, abandonado junto a un camino rural en el condado de Clackamas, cerca de donde se encontró el cuerpo de Witcher. Solo 2 semanas antes, Eric Church, de 21 años, fue visto por última vez haciendo autostop desde el condado de Orange a Sacramento. Fue encontrado muerto a lo largo de la Interestatal 605, sufriendo torturas similares a las de Denise y Christopher, pero con signos de haber luchado contra sus ataduras. Murió por estrangulamiento y graves lesiones en la cabeza. El 12 de febrero de 1983, Randy mató a 2 hombres de Bois Park, Jeffrey Nelson, de 18 años, y Roger Devil, de 20 años. Los 2 jóvenes fueron vistos por última vez afuera de la casa de un amigo llamado Bryce Wilson poco después de la medianoche, cuando le dijeron a Wilson que tenían la intención de comprar algo para comer. Estas atroces escenas continuaron con Randy como protagonista, sin saber que su suerte estaba a punto de cambiar dramáticamente. Era la 1:10 de la mañana del 14 de mayo de 1983, cuando el oficial Sterling y el sargento Howard vieron un Toyota Celica marrón conduciendo erráticamente en la autopista de San Diego en el condado de Orange. Lo detuvieron y descubrieron a Randy Kraft, quien casualmente arrojó una botella de cerveza al pavimento. El oficial Sterling notó que los pantalones de Kraft estaban desabrochados, lo cual fue realmente extraño. Le hizo hacer algunas pruebas de sobriedad que claramente no pasó, por lo que lo arrestaron por conducir en estado de ebriedad. El sargento Howard se acercó al Celica y observó a un joven desplomado con los ojos cerrados en el asiento del pasajero del vehículo, parcialmente cubierto por una chaqueta. Varias botellas vacías de cerveza y un frasco abierto de tabletas de lorazepam estaban esparcidos alrededor de sus pies. Howard intentó despertar al hombre y, sin recibir respuesta, Howard intentó despertar al hombre sacudiendo su brazo, solo para notar que el individuo tenía una temperatura corporal baja. Al verificar el pulso, Howard notó que el hombre estaba muerto, con una ligadura visible alrededor de su cuello. Levantando la chaqueta en el regazo de la víctima, Howard notó que los jeans de la víctima habían estado abiertos para exponer sus genitales. Además, las manos de la víctima habían sido atadas con un cordón de zapato y sus muñecas tenían evidencia de marcas de heridas. El chico fue identificado más tarde como Terry Lee Gambrell, un infante de marina de 25 años estacionado en la base aérea. La víctima había sido estrangulada hasta la muerte. Al registrar el automóvil, Howard también encontró muchas pruebas condenatorias: alcohol, tranquilizantes, varias recetas y un sobre con más de 47 fotografías espeluznantes que mostraban a hombres jóvenes en posturas explícitas sin vida. Además, había sangre en el asiento del pasajero, pero ya que no tenía heridas abiertas, Howard tuvo el presentimiento de que habían atrapado al estrangulador de California. Llevaron su carro al departamento del sheriff y registraron su casa, encontrando ropa y pertenencias de muchos jóvenes cuyos cuerpos habían sido encontrados a lo largo de los años, junto con más fotos de hombres inconscientes o muertos. Pero el hallazgo más impactante fue la lista codificada de Kraft con 61 víctimas, incluidos 4 asesinatos dobles, lo que suma un total de 65 hombres jóvenes. Gambrell no estaba en la lista. Su muerte llevó al arresto de Kraft. Y, después de comparar la lista con los cuerpos descubiertos, el recuento llegó a 67, lo que indicaba claramente que Randy Kraft debía enfrentar la pena más dura. El estrangulador de California fue acusado de 15 asesinatos entre diciembre de 1972 y mayo de 1983. Después de que se entrevistara a más de 700 testigos y se presentaran más de 250 pruebas, el juicio comenzó el 26 de septiembre de 1988, donde Kraft se declaró inocente, pero fue condenado y sentenciado a muerte el 29 de noviembre de 1989. Tras una moratoria en California, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin libertad condicional. Aunque su captura trajo paz a la región, dejó una pregunta sin resolver: si tenía un cómplice. Algunos detalles del crimen de Kraft sugerían que tal vez no lo hubiera hecho solo. Por un lado, la evidencia forense en 2 casos reveló un conjunto adicional de huellas dactilares y ADN
que no coincidían con el estrangulador de California. Por el otro, parecía poco probable que Randy pudiera haber movido cuerpos que pesaban hasta 200 libras por sí solo, y era aún más sospechoso que los mantuviera en su automóvil durante largos periodos sin que nadie se diera cuenta. Además, las fotografías que Kraft tenía de los hombres asesinados debieron ser reveladas en algún momento a lo largo de los años, pero ningún laboratorio fotográfico informó de estas imágenes a la policía. Inicialmente se pensó que Kraft podría haberlas revelado él mismo, pero carecía de un cuarto oscuro y de las habilidades necesarias. La sospecha recayó en el ex socio de Kraft, Jeff Graves, pero murió antes de que la policía pudiera interrogarlo, dejando el misterio sin resolver. Sin embargo, un gran avance pareció llegar años más tarde, cuando Bob Jackson afirmó tener las respuestas. Después de que Denise McDougal publicara su libro Angel of Darkness sobre el estrangulador de California en 1991, Jackson se puso en contacto con él y le confesó haber matado a 2 autoestopistas junto con Kraft, uno en Wyoming en 1975 y otro en Colorado en 1976. Sin embargo, las autoridades de ambos estados dijeron que no podían verificar estas afirmaciones. Jackson insistió en que sabía más sobre Kraft, afirmando que la lista de Kraft solo incluía los asesinatos más memorables y que el número real de víctimas se acercaba a 100. McDougal informó esto a la policía y proporcionó grabaciones de entrevistas. Los detectives interrogaron a Jackson, pero no le creyeron. No se presentaron cargos de asesinato. Jackson ganó cierta notoriedad cuando sus afirmaciones fueron publicadas en un artículo de una revista de playa en enero de 2000. Mientras tanto, Kraft demandó a McDougal y al editor de Angel of Darkness, alegando que el libro empañó su reputación, lo retrató como enfermo y loco, y obstaculizó sus perspectivas laborales futuras, exigiendo $62 millones en daños. La demanda fue desestimada en junio de 1994, poniendo fin a las fabricaciones del estrangulador de California. Randy Kraft todavía está en prisión, y aunque se encontraron la mayoría de los cuerpos, 22 permanecen sin localizar. El estrangulador de California no muestra ningún interés en ayudar en la investigación ni expresa remordimiento por sus acciones. Sus crímenes sádicos son tan impactantes como su capacidad para evadir la captura durante una década, infundiendo terror y dejando una mancha sangrienta en toda California. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.